a todas y a todos. El día de hoy analizaremos una sentencia sumamente importante del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la lactancia materna. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Richari Guarmi. En el informe sobre participación de las mujeres en la administración de justicia, emitido recientemente por el relator de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, señor Diego García Sayán, se pone de relieve, entre otras cosas, dos cuestiones esenciales. En primer lugar, que la discriminación contra las mujeres se produce mediante las barreras institucionales, estructurales y culturales que conducen a la infrarrepresentación en los cargos públicos de toma de decisiones o al confinamiento a determinados espacios del sistema judicial. En segundo lugar, se identifican determinadas barreras que impiden el acceso adecuado, la promoción y la permanencia de las mujeres en la judicatura y en la fiscalía. Una de esas barreras que inciden en la permanencia es la difícil conciliación de la vida laboral y familiar a la que se ven enfrentadas las mujeres. En la sentencia recaída en el expediente 1272-2017, proceso de amparo, emitida por el Tribunal Constitucional, se pone de relieve los obstáculos a los que, por ser mujer y madre, se tiene que enfrentar una jueza peruana integrante del Colegiado Penal de Tambopata de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. Para entender los alcances de este pronunciamiento, hemos invitado al doctor Óscar Paso, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, a quien le doy una cordial bienvenida y le agradezco su participación el día de hoy. Bienvenido, Óscar. Buenas tardes, Candelaria, y a todas las personas que hacen posible este evento. Es un gusto poder compartir estas reflexiones a propósito de una sentencia emblemática, ¿no?, en temas relacionados con derechos de la mujer. Bien, me gustaría empezar preguntándote cuáles son los hechos del caso que permiten que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Sí, se trata de una demanda de amparo que fue interpuesta contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios y también en contra de la administradora del módulo del nuevo Código Procesal Penal de Tambopata. ¿Qué había ocurrido en este caso? Concretamente, la jueza, que es la persona que presenta la demanda de amparo en esta controversia, señala de que no se le está permitiendo gozar de su derecho a la lactancia materna, ¿no? Y esto ha generado, según ella manifiesta en el escrito de demanda, diversas afectaciones a derechos fundamentales, como el derecho a no ser discriminada en función del sexo, al libre desarrollo de la personalidad, al descanso y evidentemente también a derechos asociados o vinculados con el menor, ¿no?, como el interés superior del niño, su integridad personal y en buena cuenta el derecho a formar parte de una familia. Lo que ocurría concretamente en el caso era de que pese a la situación en la que se encontraba la recurrente, que recién había dado a luz, debido a las programaciones de audiencias que se realizaban en virtud del nuevo Código Procesal Penal, pues básicamente no había horarios. Ella tenía que realizar las audiencias sin corte durante todos los días de la semana, incluidos los feriados y también los sábados y domingos, y fuera el horario de trabajo, lo cual, según ella, pues ocasiona un severo perjuicio al entorno familiar, porque no solamente estamos en un caso relacionado con falta de descanso, sino de que esta falta de descanso incide en la situación del menor. Y por eso ella decide presentar una demanda de amparo que, bueno, es tramitada en las primeras instancias del Poder Judicial y finalmente llega al Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son los argumentos de los demandados, en concreto del Procurador Público del Poder Judicial y de la administradora del módulo del nuevo Código Procesal Penal? Sí, lo que sostienen en primer lugar los demandados es de que las personas encargadas de fijar los horarios para todos los funcionarios públicos, concretamente las autoridades jurisdiccionales, son los especialistas judiciales y los especialistas en audiencias. Es decir, no sería concretamente la administradora del nuevo Código Procesal Penal que fue la demandada en este caso. Y también sostienen pues de que se trata de una
situación que está prevista en la normatividad penal con el propósito de evitar el quebrantamiento de las audiencias. Lo que concretamente señalan es de que si se aceptara el pedido de la recurrente, de que se respetaran eventualmente lo que serían los horarios de trabajo, los descansos y demás, esto podría generar una suerte de quiebra del sistema de justicia penal. Y también sostienen de que la recurrente, al menos en este caso particular, no hizo un pedido formal para hacer uso de la lactancia materna y en esa medida por eso no se le había otorgado en este caso, al menos en el de la señora Duberlis Nina Cáceres, que es la recurrente de esta controversia. Y también señala de que, de acuerdo al Código Procesal Penal, pues es obligatoria la concurrencia del juez en el proceso y en esa medida las audiencias no se pueden interrumpir de manera frecuente. Por eso era de que en el presente caso la jueza era convocada de forma constante porque sin su presencia las audiencias públicas podían ser constantemente reportadas y eso podía afectar el normal desenvolvimiento del proceso. Y claro, lo que había comentado antes, de que no era concretamente la persona que ha sido demandada en este caso la que tenía que responder los argumentos de la señora recurrente, la señora jueza recurrente, sino de que tenían que ser los especialistas legales. Básicamente esa es la defensa de las entidades demandadas en este caso. ¿Cuál es el pronunciamiento de primera y segunda instancia, ya que como sabemos los procesos constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico se inician en el Poder Judicial? Sí, en cuanto a lo que sería el primer juzgado mixto de Tambopata, que es el órgano jurisdiccional que conoce en primera instancia esta demanda de amparo, fue declarada fundada, ¿no? El pedido de la ahora recurrente fue declarado fundado en primera instancia, se acredita la vulneración a los derechos fundamentales que fueron invocados en este proceso, se señala que existe falta de proporcionalidad en función de la tarea que tiene que desarrollar la jueza, porque si bien efectivamente ella tiene que prestar un servicio y concretamente desarrollar sus funciones con el propósito de que se puedan desarrollar todas las audiencias públicas, pues no era compatible con la Constitución de que en el desarrollo de estas funciones ella tuviera que elaborar fuera de los horarios de trabajo, particularmente considerando su situación de primero madre gestante y luego de persona que estaba en un estado puerperal. Y claro, evidentemente este contexto lo que hace es reforzar la demanda, ¿no? Porque lo que se advierte en el pronunciamiento de la primera instancia es de que no solamente es una persona que en condiciones normales ya está laborando fuera del horario de trabajo, lo cual ya de por sí pueda suponer una vulneración de derechos fundamentales, sino de que al tratarse de una mujer en estado de gestación y bueno, posteriormente en estado puerperal, la afectación es todavía mucho más intensa y en esa medida disponer de forma obligatoria que se realicen las audiencias públicas con la participación directa de la recurrente, con el propósito de garantizar la continuidad de las audiencias, igual supone una vulneración de sus derechos fundamentales porque se está imponiendo una carga desproporcionada en su contra, ¿no? Y también dice el juez de primera instancia de que esto supone no solo una vulneración de los derechos de la recurrente, sino también concretamente el hijo recién nacido, ¿no? Porque si es que no se le permite a la madre gestante practicar la lactancia o eventualmente tener la atención que en esos momentos son indispensables respecto del hijo, esto también supone una vulneración del interés superior del menor. Y finalmente agrega el juez de primera instancia de que hay un contexto mucho más amplio, donde se advierte que en general las mujeres, tanto en el sector público como en el sector privado, se ven constantemente perjudicadas por esta clase de prácticas en las que se les obliga a laborar pese a encontrarse dentro del periodo de lactancia materna, ¿no? Mientras que la sala de Madre de Dios, la sala que sería la segunda instancia, declara básicamente que hay sustracción de la materia porque ya se le otorgó el periodo de lactancia y bueno, posteriormente señala que no eran las autoridades emplazadas las que debían contestar la demanda, ¿no? Así que la rechaza en segunda instancia. Precisamente eso es lo que quería preguntarte enseguida. ¿Podrías precisarnos las razones por las que, pese a que haya operado la sustracción de la materia, el Tribunal Constitucional decide emitir un pronunciamiento de fondo? Sí, el Tribunal Constitucional está facultado en virtud del Código Procesal de 2004 y el nuevo Código Procesal Constitucional a expedir pronunciamientos de fondo, aunque eventualmente hubiera existido sustracción de la materia. ¿Por qué? Porque los fallos del Tribunal Constitucional, en la medida en que pacifican o establecen parámetros determinantes para el orden constitucional,
se desvinculan del caso concreto, ¿no? En muchas oportunidades los pronunciamientos no solamente buscan reparar o reponer la situación al estado anterior de la vulneración, sino que también buscan de que en líneas generales tanto los agentes públicos como privados se desenvuelvan de conformidad con la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales. Es por ello de que, independientemente de que en este caso haya existido sustracción de la materia porque finalmente a la jueza se le otorgó el periodo de lactancia, lo cierto es de que este pronunciamiento tiene impacto en toda la situación, no solamente de las trabajadoras en el ámbito del Poder Judicial, sino de las trabajadoras en la colectividad peruana. Se trata de un fallo que tiene impacto en el sector público y privado y en esa medida el Tribunal Constitucional estima pertinente emitir un pronunciamiento de fondo para tener pautas a futuro sobre esta clase de casos. Bien. A juicio del Tribunal Constitucional, finalmente, ¿cuáles son los derechos fundamentales vulnerados en el presente caso? Sí, se considera que hay una vulneración de lo que sería el derecho al descanso, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la no discriminación en función del sexo, porque concretamente es la mujer la más expuesta a esta clase de situaciones, y también se advierte que existen vulneraciones de derechos fundamentales en relación con el menor, quien evidentemente se ve perjudicado por el hecho de que no se pueda desarrollar la lactancia materna. El tribunal también, al igual que el juez de primera instancia, declara fundada la demanda, entiende que la programación de audiencias fue claramente excesiva y en esa medida pues establece de que el hecho de elaborar en una entidad pública no puede generar de que se establezcan horarios de trabajo no solamente irrazonables, sino de que también terminen por afectar a personas como la recurrente, que trabaja en el Poder Judicial y que evidentemente se han visto perjudicadas en su entorno familiar por esta clase de prácticas irrazonables, ¿no? Así de que el tribunal declara fundada la demanda con el propósito de que tanto el Poder Judicial como en general la colectividad tome en consideración las pautas desarrolladas en la sentencia de que una mujer no puede ser obligada a trabajar fuera del horario de trabajo y particularmente cuando se encuentra con licencia de maternidad. Bien, muchísimas gracias. Como se advierte, esta es otra de las sentencias emblemáticas del Tribunal Constitucional en las que protege los derechos de las mujeres, en este caso, el derecho de una mujer a la lactancia materna. Te agradezco mucho, Oscar, por tu presencia. Bien, en la segunda parte de nuestro programa tendremos a una invitada especialista en derechos de las mujeres que analizará el fallo del Tribunal Constitucional. No se lo pierdan. Nos vamos a una pausa y volvemos. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial, que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas, que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe.
Como había anunciado en esta segunda parte del programa, tenemos entre nosotros a una invitada especialista en Derecho Constitucional. Se trata de la doctora Karina Paza del Carpio, jueza constitucional de Arequipa, a quien le doy una cordial bienvenida. En el informe temático sobre género en el sistema de justicia penal, la relatora especial sobre independencia de los magistrados y abogados, señora Gabriela Naúl, sostuvo de una forma contundente que ni el Poder Judicial ni la profesión jurídica son inmunes a la discriminación basada en el género. Históricamente, las mujeres han estado excluidas de los cargos judiciales, ya que la abogacía se ha considerado dominio de los hombres, señala el informe. Aunque esta situación ha cambiado y se ha incrementado la presencia de las mujeres en los sistemas de administración de justicia, aún persisten barreras que obstaculizan su acceso y permanencia. Desde esta óptica, doctora Karina, quisiera preguntarle cuál es la trascendencia de la sentencia 01272-2017, proceso de amparo, en el marco de un Estado constitucional como el Estado peruano, que reconoce el principio de igualdad y prohibición de discriminación por razón de sexo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Candelaria. Es un honor estar en tu programa. Y efectivamente, esta sentencia 1272-2017 resulta bastante importante. ¿Y por qué? Porque pone en relieve la situación de las mujeres en la sociedad actual. Y pone en relieve algo que se ha dicho al inicio de la pregunta, el Estado constitucional de derecho. Recordemos que Josep Aguiló nos dice que una de las características de cualquier Estado constitucional no es solo que tenga una constitución en papel, sino más bien que esta constitución se haga viva, que esta constitución se cumpla. De esta manera, no solo basta que existan normas, sino que éstas puedan ser cumplidas. De otro lado, tenemos que la Comisión Económica para América Latina ha señalado que ya desde el siglo pasado y en las últimas décadas, la participación de las mujeres en asuntos sociales, en asuntos educativos, en asuntos políticos y laborales ha ido avanzando en el transcurso del tiempo. Pero sin embargo, estos avances se han dado de manera paulatina y lentamente, por lo que aún persiste el objetivo común de alcanzar mayores niveles de igualdad de participación de las mujeres en estos ámbitos, social, educativo, político, laboral, por mencionar solo algunos que son los que menciona esta sentencia. Entonces, tenemos varios ejemplos de que a pesar de que hemos avanzado como sociedad, más bien lo que tenemos es todavía un retraso, una obstaculización en el acceso de las mujeres para alcanzar estos objetivos de igualdad. Y tenemos entre ellos la división sexual del trabajo, los distintos papeles tradicionales que se asignan por razón del sexo, por ejemplo, ¿no? Y tenemos, y menciona esta sentencia de manera importante y nos pone como ejemplo ¿cómo es que se educa a las mujeres, ¿no? A quienes desde pequeñas se nos enseñan que la labor nuestra está relacionada con tareas domésticas, cuando realmente estas labores pueden ser compartidas por los hombres y por las mujeres sin distinción, ¿no? De igual manera. Ahora, otra situación importante y que tiene que ver con esta sentencia es la situación biológica de las mujeres, que es distinta a la de los hombres. Entonces, es evidente que los hombres y las mujeres son iguales ante la Constitución y ante la ley, pero la naturaleza biológica de las mujeres en el aspecto reproductivo es diferente. Y entonces, esta naturaleza biológica hace que se dificulte el acceso y la permanencia de la mujer en el ámbito educativo, en el ámbito profesional y del trabajo remunerado, lo cual ha sucedido a lo largo de la historia y qué triste, todavía sucede a la actualidad, como lo pone de relieve esta sentencia, ¿no? Entonces, este reconocimiento de la necesidad de un cambio de enfoque y de percepciones respecto a la naturaleza misma de las mujeres y el respeto de su derecho de igualdad, es lo que hace relevante esta sentencia del Tribunal Constitucional que data del año 2019, ¿no? ¿Cuál es el marco jurídico nacional e internacional de protección de los derechos de las mujeres madres en el ámbito laboral? De manera sucinta, evidentemente, porque es bastante amplio.
Claro que sí. Bueno, y en relación a esta sentencia que nos ha tocado analizar en cuanto a la lactancia materna, nosotros tenemos que, a nivel nacional, tenemos que, mediante ley 27.240, se otorgó permiso por lactancia a la mujer, y esto en el año 1999, data del 23 de diciembre, pero se instauró por un periodo de 6 meses nada más. Posteriormente se da un paso atrás y se deroga esta disposición para luego expedirse la ley 27.591, publicada el 13 de diciembre del 2001, y se modifica esta disposición y ya se otorga el permiso de lactancia materna hacia 1 año de edad, ¿no? Hasta cuando el hijo tenga 1 año de edad. Ahora, a través de la ley 28.731, que es publicada el 13 de mayo del 2006, se ha ampliado este derecho hasta el doble, hasta en 2 horas, el doble, cuando se trata de parto múltiple. Entonces, tenemos la norma. Y a nivel internacional, pues tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Social de Derechos Civiles, Sociales y Económicos, que reconocen el derecho a la igualdad. La CEDAW también en forma específica se ha pronunciado sobre la necesidad de garantizar el derecho a la igualdad de las mujeres y evitar su discriminación por razones de sexo, y también incluso la discriminación por la especial situación de familia, que es lo que sucede, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que también está ubicada dentro de la discriminación, de la prohibición de discriminación por razón de otra índole, ¿no? Y así lo ha declarado también la CEDAW. Entonces, tenemos el marco normativo nacional e internacional para proteger los derechos de las mujeres, y sin embargo, como hemos visto en esta sentencia 1272-2017, a pesar de que existe la norma, existe la vulneración, y todavía en el ámbito de una entidad que administra justicia, como es un poder del Estado, ¿no? El Poder Judicial. Bien, el Tribunal Constitucional pone de relieve que en el presente caso la vulneración de los derechos fundamentales de la demandante y de su hijo se dio en el marco de la implementación del Código Procesal Penal o del nuevo Código Procesal Penal. ¿Se trata de un tema de interpretación de las disposiciones normativas o se requiere adoptar disposiciones concretas que tengan en cuenta los intereses, las necesidades y los problemas que afectan concretamente a las mujeres, como el caso de Autos, las necesidades de una mujer madre? Claro, y qué bonita pregunta, porque es indudable que todas las normas tienen que ser interpretadas de conformidad con nuestra Constitución. Y la Constitución nuestra, en el artículo 2, numeral 2, ya establece la prohibición de discriminación, entre otras, por razón de sexo y de cualquier otra índole, como podría ser la especial situación de familia. Entonces, es indudable que es importante esta interpretación desde la Constitución, pero no solo es un problema de interpretación, y lo señala y reitera en muchos aspectos esta sentencia, ¿no? Y nos dice que más bien necesitamos del Estado acciones positivas diferentes a la expedición de leyes que garanticen esta igualdad y esta prohibición de discriminación hacia la mujer. Entonces, estas acciones positivas del Estado deben estar acompañadas del reconocimiento de algunos derechos diferenciados en favor de las mujeres, pues la naturaleza biológica en el ámbito reproductivo debe implicar ciertas acciones que no pueden ser asumidas por el hombre, como el embarazo, el parto, la lactancia natural, y que exigen del Estado acciones positivas o discriminación inversa que aseguren aquellas situaciones que la mujer por sí sola, de manera individual, no puede garantizar. La mujer no puede, en el mismo ámbito que el hombre, decidir dejar a su hijo para poder apoyar en la implementación del Código Procesal Penal. Tiene que reconocerse la especial situación de la mujer madre y permitírsele desarrollarse no solo como trabajadora, en el caso de esta sentencia como jueza, sino también como madre, que es una de las labores primordiales de cualquier ser humano en la sociedad. Bien, finalmente, ¿qué aspectos del fallo destacarías?
Bueno, aquí hay varios aspectos que destacar de este fallo importante del Tribunal Constitucional y es importante que analicemos, por ejemplo, el numeral 28 de este fallo del Tribunal Constitucional, en el cual se relieva que corresponde al Estado garantizar tutelas diferentes para situaciones desiguales, como el reconocimiento de la licencia por lactancia materna, ¿no? Entonces, esa es una situación importantísima. Y otro aspecto importante que debemos destacar en este fallo es que la discriminación hacia la mujer es un problema de naturaleza estructural. Y como es un problema de naturaleza estructural, debe también afrontarse de manera estructural. Y por eso es importante que el Estado adopte acciones positivas de diferenciación para proteger a este grupo desventajado, como lo dice la sentencia, en la sociedad. Entonces, son muchos los aspectos de importancia porque se hace todo un análisis de la situación de las mujeres, de la normatividad nacional e internacional, y finalmente, al analizar el caso concreto, el Tribunal Constitucional establece que pese a existir una norma y pese a existir la resolución que reconoce, en el caso de la demandante Nina Cáceres, que puede hacer uso de su lactancia materna, este derecho simplemente se quedó en el papel y no se reconoció porque se le obligaba a realizar audiencias inclusive en estos horarios y nos da cuenta de la problemática que existe hasta nuestra época, hasta la actualidad, y por tanto debe ser tenida en cuenta y deben adoptarse medidas sobre el particular. Pues bien, muchísimas gracias a la doctora Karina Pasa del Carpio y al doctor Oscar Paso por ayudarnos a entender los aspectos medulares de esta sentencia emblemática del Tribunal Constitucional sobre el derecho de las mujeres a la lactancia materna. Como se advierte, esta es una sentencia sumamente importante que coadyuva sobre todo a la permanencia de las mujeres en el sistema judicial y intenta hacer realidad el principio de igualdad y no discriminación. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gracias. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Seguimos con el programa Richari Guarbi. El tema que estamos abordando el día de hoy es sin duda sumamente importante: el derecho a la lactancia materna.
Como hemos podido advertir en esta trascendental sentencia, el Tribunal Constitucional pone de relieve que no respetar este derecho, es decir, el derecho a la lactancia materna, supondría vulnerar un haz de derechos fundamentales como el derecho al libre desarrollo de la persona, a la protección de la familia, a la protección de la salud del medio familiar y, entre otros, el interés superior del niño y de la niña. Asimismo, sostiene el Tribunal Constitucional que corresponde al Estado garantizar tutelas diferentes para situaciones desiguales como el reconocimiento a la licencia por maternidad y el permiso por lactancia materna. De este modo, el Tribunal Constitucional apuesta y hace realidad el principio de igualdad y prohibición de discriminación por razón de sexo, consagrado en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Yo termino invitándoles a leer la sentencia que se encuentra en la página web del Tribunal Constitucional. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Dicen que si pasa en las películas, pasa en la vida real, pero ¿pueden el contenido jurídico y la cultura popular vincularse? ¡Claro! Existen películas, series y hasta canciones que nos permiten reflexionar sobre derechos constitucionales. Por ello, Tribunal Constitucional TV te invita a disfrutar de una nueva propuesta en su programación. Un programa digital para disfrutar de tu contenido favorito y aprender derecho a la vez. El derecho visto desde una mirada artística nunca fue tan accesible y divertido. Sinopsis, entrevistas, casos emblemáticos, top constitucionales y mucho más con Ale, Steph e Isaac. En 3, 2, 1. ¡Acción! Te esperamos todos los jueves a las 6 de la tarde. Tribunal Constitucional TV, por una ciudadanía mejor informada.